Ahora sí, se está grabando y le podemos dar la bienvenida a accionamiento y control. ¿Bien? ¿Qué es accionamiento y qué es control? Hay que determinar esos conceptos primeramente antes de empezar a estudiar todo lo que compete a la materia. ¿Bien? Este apunte es el nuevo. En este apunte está juntado todo lo que es. Eh, ¿Te acordás que en el 2019, cuando se dictó esta materia de accionamiento y control, teníamos apuntes separados de cuestiones que no habían entrado? Frenado de motores, por ejemplo. Bueno, en este sentido, están puestos todos los contenidos referidos a eso. Arranque de motor y todo lo demás. Después, si entras a la autogestión y te fijas, hay uno que dice apunte teórico 2020. Bueno, es. Y están puestos todos los temas que antes nos daban sueltos. Así que bueno. Bien. O sea que con esto Con es esto para estamos. rendir. Con esto estamos. Son 182 páginas. Son 182 páginas. Sí, menos, porque le tenés que sacar la bibliografía y muchas otras cuestiones. 180. Sí, y el índice, ves que arranca en la hoja 6 y todo. ¿Qué es accionamiento y qué es control? Fíjate una cosa. Cuando hablamos de accionamientos, son todos los equipos que facilitan, optimizan y controlan la operación de una máquina eléctrica. O sea, todos los que hace, digamos, que esta máquina eléctrica, que puede ser en nuestro caso una máquina rotante, una máquina de continua, que es lo que mayoritariamente se analiza acá, cómo controlarla, digamos. Todos los accionamientos, ¿qué serían, por ejemplo? Un accionamiento sería un conjunto, digamos, de resistencias puenteadas tal que modifica la velocidad de la máquina, por ejemplo. Facilita, optimiza y controla la operación de una máquina. Ahora, la palabra control es aquello que gobierna, pero vos fijate que una cosa, el control es el que gobierna al accionamiento, ¿no? Gobierno, mando y regulación. El control es el que le manda la orden al accionamiento para que actúe. ¿Ves? Es el que tiene el poder de tomar acciones deseadas. ¿Ves? En el caso del control de motores es accionar estos en momentos y forma determinada. O sea, el accionamiento abre y cierra las resistencias puenteadas. Pero el control es el que le manda la orden al accionamiento para que lo haga. ¿Bien? De manera lógica, ordenada y segura. ¿Bien? Bueno, para controlar motores necesitamos una serie de aparatos e instrumentos cableados de forma tal de que nos permitan arrancar, parar, variar la velocidad, todo eso demás. Ese conjunto de aparatos, instrumentos que están conectados de tal manera que hacen que varíen todos los parámetros de la máquina son los sistemas de control. ¿Bien? Al igual que en otra materia, tenemos sistemas de control de lazo abierto y de lazo cerrado también. Pero bueno, eso ya es para otra materia. Entonces, vamos a ver. Es bueno recordar que debe existir un proceso para el cual diseñamos y cumplimos un sistema de control, la unidad de producción. Entonces, el control es la inteligencia que gobierna todas las operaciones que realizan los accionamientos. Para las cuestiones de arranque, regulación de velocidad y frenado de las máquinas, las acciones manuales requieren tiempo, producen una probabilidad en la máquina y se excluye el mando a distancia, porque si yo no tuviera todo este sistema más inteligente, yo tendría que estar ahí con la máquina viendo cuándo paro, cuándo arranco, cuándo todo. Al pie de la máquina. Exactamente. En cambio, vos podés usar interruptores, reóstatos u otros dispositivos eléctricos combinados de tal manera que se puedan operar incluso de manera más eficiente todo lo que es arranque, regulación de velocidad y frenado. Hay una parte del arranque de los motores que se tienen que hacer de manera suave por diversos motivos. La regulación de velocidad se hace de distintas maneras. Y en todo eso vamos a ir viendo, ¿no? Porque no es solamente arrancar y punto. Vos podés hacer arrancar un motor y tenés una corriente de la gran 7 para vencer la fuerza de inercia que tiene cuando el motor está parado. En este caso, se puede regular el arranque. Por ejemplo, conectando resistencia, pero eso ya lo vamos a ver. Bueno, ves que requieren tiempo. Si la potencia es muy grande, el mando manual es difícil. Imagínate manejar todo el tiempo una máquina donde vaya a saber cuántos megawatts, sí, kilos, mega, claro. Que a veces es imposible por los esfuerzos que serían necesarios para asegurar la maniobra de los aparatos.
Estos defectos del mando manual hace crear los mandos automáticos. Necesitamos sacarnos al hombre de en sí. El mando automático de los motores eléctricos, el mando automático, que es lo que reemplaza a los manuales, es una de las condiciones fundamentales del crecimiento de la productividad de las máquinas y con ello el desarrollo de los productos de alta calidad. O sea, no tenemos hacemos que la error. máquina trabaje lo más eficientemente posible. Exacto. Para ello se usan relés, contactores, reguladores, ya vamos a ver cómo funciona cada uno de ellos, y se distinguen dos tipos: sistemas de bucle abierto y sistema de bucle cerrado. Como puse acá, ver estos conceptos en control automático. ¿Se ve la pantalla o no? ¿O estoy hablando? Sí. ¿Se ve? Sí, se ve. Sí, porque yo no estoy con el screen, pero no veo el verde acá al costado. Bueno, los de bucle abierto se caracterizan por el hecho de que la variación de los efectos, la variación de las perturbaciones, provoca una sensible variación del régimen de funcionamiento previsto presente para el motor. Acuérdate que los lazos cerrados no eran muy sensibles, no, más bien, ¿te acuerdas que los bucles cerrados se iban corrigiendo? ¿Te acuerdas? O sea, yo cuando tengo un sistema de lazo cerrado, ese lazo cerrado es el que me manda la orden de corrección. En cambio, el de lazo abierto, acuérdate, el de lazo abierto es como la estufa que está prendida y aunque haya 60 grados dentro de la casa o 0 grados, todo va a seguir prendida la estufa. El de lazo cerrado, en cambio, la estufa va a estar prendida, pero puede tener un sistema de retroalimentación, como ser un termómetro, lo que fuera para medir la temperatura, y que ese termómetro le dé orden al sistema en sí para que actúe en consecuencia, bajando o subiendo la intensidad del calor que emite la estufa. Bueno, los sistemas automáticos se caracterizan porque se puede mantener el régimen de funcionamiento del motor independientemente del estado de las perturbaciones. Esto es muy importante porque no se ven afectados por las perturbaciones externas. En estos sistemas de mando, en caso de arranque, frenado, regulación de velocidad, se puede asegurar la variación de la corriente y de la velocidad del motor según lo que se requiere. Bien. Después vamos a ver cómo es que varía esto, porque la corriente depende de una cosa y la velocidad depende de otra. Se vinculan, pero necesariamente la velocidad tiene que ver con, y la corriente tiene que ver con otra cosa. Tenemos sistemas, según su funcionamiento, se caracterizan en de acción continua, funcional y relé. La de acción continua, donde no está perturbado el sistema. La de acción impulsional, donde el mando se asegura solamente durante algunos intervalos de tiempo fijados. Y el sistema de relé o dispositivo eléctrico o electrónico que actúa cuando la magnitud impuesta alcanza un valor determinado y deja de actuar. Esto sería, digamos, como un dispositivo de protección en casa, por ejemplo, donde fíjate que el relé actúa cuando la magnitud impuesta alcanza un valor y deja de actuar cuando esta magnitud tiene un valor inferior al prescripto. Es como la protección de mi casa. Cuando tenga sobrecarga, va a actuar y cuando ya no exista la sobrecarga, puede volver a su estado. Bueno, accionamiento. Vamos a hacer una definición. Todo esto son conceptos más que todo. Después vamos a analizar cada una de las cuestiones que competen en esto. El accionamiento es un dispositivo encargado de transformar la señal de control de un movimiento o acción operativa. O sea, el accionamiento es, acuérdate que tengo el control, arriba, flechita abajo, accionamiento. El que le da la orden es el control, pero el accionamiento recibe la orden y actúa en, o sea, transforma la señal de la orden que le da el control, transforma la señal de control en otra cosa. Entonces, recibe esa orden y el accionamiento actúa, qué sé yo, abriendo o cerrando un... Es lo que va a accionar, digamos. Exactamente. Recibe la información que te da el mando y el accionamiento de la acción. Claro. El mando es la influencia de una magnitud de salida por medio de unas varias magnitudes de entrada. O sea, ejemplo, el mando, digamos, vos fijate que yo tengo ciertas magnitudes de entrada. Entonces, según cómo sean las magnitudes de entrada, vamos a ver cómo es que se influencian las magnitudes de salida.
es, por ejemplo, en el mando, mira, acá tenemos puede ser un transistor o un tiristor en el cual yo le mando una señal por el gate, ¿bien? Y que actúa en función de eso. Según esta señal de entrada, la influencia sobre esto, o sea, viste que va a actuar, viste que en el mando es como que yo tuviera, digamos, viste que eh, el tiristor tenía los dos polos y el gate que era por donde entraba la señal de pulso que le daba la orden. O sea, Sí, recién cuando esa señal entra, el tren de pulso entra por el gate del tiristor, el tiristor actúa. Entonces, esto es lo que se denomina mando, ¿ves? Es la influencia sobre una magnitud de salida por medio de una o varias magnitudes. No va a actuar el tiristor si tengo el gate prendido, pero no hay nada por el positivo. Bueno, ahí está el ejemplo del gate. Bueno, ¿qué es la regulación? La regulación, como lo dice su palabra, me mantiene a mí digamos, al sistema de control o al sistema que estoy operando dentro de una magnitud establecida como tal. ¿Bien? Entonces, en este proceso de regulación, la magnitud física se lleva a un valor previamente establecido y se conserva siempre en ese valor. ¿Bien? La misma palabra te lo dice. O sea, es como que yo tengo un margen donde se puede mantener ese valor, pero la regulación es como que si yo me escapo de ese valor, me lo vuelve a traer. ¿Bien? Eso es lo que hace la regulación. Se mide continuamente la magnitud de ese líquido. En caso de divergencia con el valor teórico, se interviene en el proceso corrigiendo. La automatización es un proceso que se puede aplicar al mando o a la regulación. Y se desarrolla por sí mismo, con un programa cumpliendo determinados criterios intermedios, por lo general en distintas fases, sin que deba intervenirse manualmente del exterior. Es un algoritmo, lo que fuera, lo que vos haces para poder hacer que la regulación o el mando funcione de la manera más correcta posible. para facilitar. Claro, claro. No, bueno, sí, igual me vas a sacar con la palabra de este programa que sale de acá. Sí, pero sí, así que esto sea más rápido. En los motores Para eléctricos, los sistemas facilitar la de... vida. Sí, en realidad. Vamos a facilitarle la vida a las máquinas, Al humano, al ser para hacerlo humano. más vago. En lo que se refiere a los motores eléctricos, los sistemas de mando encuentran aplicación en todos aquellos factores que aseguran la adaptación de la máquina accionada a las características del servicio, para el cual se han proyectado o han sido proyectadas. Estos factores son conexión y desconexión, aceleración y desaceleración, variación del número de vueltas, de velocidad, variación de la potencia y variación del par. O sea, todos, son variaciones de todas las variables del motor en sí mismo. Pero como que son todas variables, ¿ves? Conexión y desconexión es eléctrico, aceleraciones y aceleraciones mecánicos. O sea, vos fijate de que todo el accionamiento, el mando, todas las definiciones que hemos explicitado, tienen su explicación, digamos, de su estudio, para variar potencia, revolución, bla, bla. Ya vamos a ver qué pasa con todas estas variables. La automatización eléctrica ha avanzado en todos sus órdenes y cada día se hace más imprescindible ante la necesidad de optimizar los procesos, obtener rápida información, ahorrar tiempo, energía, etc. ¿Ya? Entonces vamos a definir una serie de cositas. El automatismo es un dispositivo. ¿Bien? Es un dispositivo que sustituye operaciones secuenciales que se realizan de forma manual, que sería un operario de forma manual, por otras acciones automáticas. Es un dispositivo que reemplaza al ser humano, garantizándose el correcto funcionamiento del humano. La parte operativa es la máquina o el accionador. La parte de comando son todos los datos, la adquisición, los fraccionadores. Y el diálogo hombre-máquina es el operario y vigila aporta sus propios datos. Que está acá en realidad. La parte operativa, la parte de comando y automatización, que es el diálogo del hombre con la máquina. En la parte operativa están los accionadores y las máquinas. Ahí arriba. En la parte de comando y automatización están todos los datos. O sea que acá el hombre interviene con
el que realiza el automático, ¿ves? La parte de comando. Fíjate que la parte de comando es donde se tratan los datos, los fraccionadores. Y acá el diálogo hombre-máquina es la vigilación del operador y el aporte de su propio script. La parte de automatización y la automatización, perdón, actúa en la parte operativa. Y en este diagrama también vemos cómo la máquina o el equipo detecta, trata y comanda un sistema de potencia. También la máquina o equipo que actúa sobre unos accionadores, motores o resistencias, que también comanda el sistema de potencia. Entonces, detecta, ve lo que va a hacer, digamos, acá está como los datos, tratamiento de los datos en función de lo que se detecta, y actúa en consecuencia. En este caso, comanda, acciona, qué sé yo, resistencia, las puenteas, lo que quiera hacer, tal que actúe el comando de potencia de determinada manera. Fíjate que la máquina cuando detecta también le manda una orden a accionar el motor y el resistencia. Se va a actuar sobre los motores eléctricos. Para dominar un motor y su control se debe saber cómo trabaja un motor determinado y cómo pueden ser alteradas sus características por el control para obtener el rendimiento deseado. ¿Bien? Entonces, fíjate eso. Y después, bueno, ¿qué dice acá? Esto es muy importante ya que los motores no son simples máquinas o elementos para hacer un circuito eléctrico, sino que actúan otras variables las cuales es menester prestar atención para su correcto funcionamiento. ¿Ves? Se debe saber cómo trabaja, qué características puedo alterar de tal manera de que la máquina actúe en consecuencia y que la máquina, por ejemplo, me dure. ¿Bien? Porque si yo tengo una máquina que se me quema al arranque no tiene sentido. Necesito algo que actúe de tal manera de que la máquina se pueda accionar salvaguardando su vida, optimizando el proceso, entre otras cuestiones. ¿Bien? Y tenemos diversos símbolos de circuitos de control. Están todos normalizados por la IEC, son los que comentan los símbolos gráficos, bla, bla, bla. El uso de estas normas elimina todo riesgo de confusión. Bueno, acá nadie se puede confundir, ¿ves? Son los símbolos que más o menos se han usado en la parte eléctrica. Corriente alterna, continua, rectificada, alterna de 50, tierra masa, tierra de protección, que no es lo mismo tierra y masa. Conductor, circuito principal, tres conductores de manera unifilar. ¿Te acuerdas que esto hacíamos en generación y transmisión? Bueno, tenemos el neutro, el conductor de protección. Bien. Y teníamos, ¿te acuerdas que en algunos sistemas neutro y tierra son la misma cosa? Bueno, bien. Y acá ves, tenemos el mando, estas son las bobinas, el contactor auxiliar, ¿ves? El mando cuando tiene dos de abajo. Acuérdate que esas son bobinas del contactor. ¿Qué pasa cuando actúa y cuando no actúa? ¿Quién le da la orden también? ¿Tuvimos solo parcial práctico de esto o dos? Nosotros hemos aprendido dos parciales prácticos. Pero todos estos elementos, ¿ves? El que está temporizado en reposo, había uno a la conexión y a la desconexión. ¿Ves? Con rectado a la conexión era con el sombreado y a la desconexión era con la X. Depende, ¿te acuerdas? Eso hacíamos el año pasado. Sí. ¿Ves? Y acá está normal abierto, normal cerrado, interruptor seccionador, contactor, ruptor, disyuntor. Y bueno. Y acá teníamos los distintos pulsadores, ¿te acuerdas? Sí. Pulsador manual, el que es para tirar de manera manual, el rotativo de manera manual, todos estos que actuaban y en función de cómo estos se abrían o se cerraban, actuaban en otros circuitos, que ya lo vamos a explicar enseguida. Bien. Bueno. Y acá están todos los códigos. Bueno, es fácil, porque rojo es RD, red, orange, yellow, green, blue, white. O te lo podés aprender como del C2 al C7. Pero estos son los luminosos, no van tanto al caso. Se pueden representar por sus símbolos. Son los indicadores. ¿Te acuerdas que nosotros a veces poníamos para indicar un luminoso? ¿Dónde está? Bueno, no está acá o sí.
había poníamos a veces en paralelo, una luz, digamos, para que nos indicara un error. Y a veces cuando accionaba el error, por algún motivo, bueno, podíamos ver la luz prendida. Pero bueno, igual esto de la luz es mención nomás, ¿no? Y todos estos simbolitos, cuando empecemos a ver práctico, vamos a entender. Y acá tenemos una clasificación de letras por referencia. A de amplificadores, C de capacitores. No, este no volvió a pasar. Claro, son Esto sí, la clasificación por letras, ¿ves? E de varios materiales, E de inductancia. Me llegué a preguntar si te mando la mierda. Inductancia, M de motor. Q, Q sí era de seccionador. Z son cargas, estos son T de transformadores. Che, ¿viste esa noticia del toro que se rascó con un transformador? No. Ya va a estar grabado, así que no importa, se los cuento. Y resulta ser de que el toro se rascó contra el poste de un transformador y el poste se cayó y dejó sin luz a 3 pueblos, sin electricidad, perdón, sin luz no. Así que ahí está el toro. Así que bueno. Esto también lo usamos también para, ¿te acuerdas referencia de Bornes? Cuando nosotros teníamos un circuito de control. Sí. ¿Un circuito de control por acá? Creo que no. No, de control o principal. Claro. Teníamos que indicar, los tripolares van de 1 a 6, acuérdate que eran 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, uno arriba, 2 abajo, 3, 4, El 5 y inicio 6. arriba, el final abajo y van de a pares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Claro, los impares van arriba y los pares van abajo. Exacto. Normal cerrado, 1 y 2. Normal abierto. Vos fíjate que la primera cifra me habla de qué característica es y la segunda cifra me indica el orden. Bien. ¿Qué más tenemos? Exacto. Normal cerrado, normal abierto. Qué raro, ¿no? Porque algunas cosas son normalmente abiertas, otras son normalmente cerradas. Y después, ¿por qué se ríe, no? Estamos hablando de los contactores. Bueno, unas se abren con temporización. Acuérdate que ya vamos a ver el tema de los relés que se abren con tiempo, que se cierran con el tiempo. O sea, vos le das la orden y tienen como un retardo, ¿viste? Y en función de ese retardo actúa. La bobina del contactor y la bobina del contactor doble. Y vamos a tener en cuenta distintos sistemas eléctricos representativos. ¿Bien? Tenemos el esquema eléctrico funcional, donde se representan todos y cada uno de los elementos eléctricos de una instalación, con todas sus conexiones. Por ahí me hace ruido esto, ¿no? Que se representan todos y cada uno de los elementos con todas sus conexiones, pero es un esquema sencillo y esquemático. El unifilar es una representación esquemática del circuito, en el que todos los conductores de un tramo, los que alimentan un determinado, son representados con una sola línea. El unifilar que usamos en los de 132 kilovoltios. ¿Bien? Exacto. Dicho sea de paso, los que están viendo este video y están en 5º año, pueden ver ahí una lista de reproducción completa acerca de cómo diseñar de manera unifilar estaciones transformadoras de 132, 66, 13,2 kilovoltios. Bueno, este era el 8220. Sí, son 18 videos. Son 18 videos y cada video dura entre 20 y 30 minutos, así que tenés para 9 horas seguidas de escucharlo a los ingenieros ahí hablando. No, esas son las clases prácticas. Está el ingeniero Manera y el ingeniero Verde. Tenemos el esquema único, bueno, el multipilar es lo mismo, pero con todos los conductores. Por ahí es menos utilizado. El circuito, bla, bla, bla. Con diferencia que se realiza conexión y situación de los elementos de forma parecida a la situación real, cuando son, en vez de 1, son 3. El topográfico es la que es en perspectiva. ¿Te acuerdas la que era
en plan Discord, bueno, repetir un sistema eléctrico utilizando esquemas unifilares que se aprecia de forma del edificio, la trayectoria del cable. Es muy similar a lo real, a lo que va a ser. Claro. ¿Qué diferencia tiene esto con el funcional? No, que funcional es una esquematización, por ejemplo, del motor, algo mucho más sencillo. Ah, bien, bien, bien. Pero acá me El dice, claro, topográfico ya, por ejemplo, tiene, por ejemplo, no sé si te acuerdas de instalaciones, el topográfico ya iba al tablero, ya iba cada una ficha, es lo real. Claro. Pero bueno, es claro, sí, en cambio en el topográfico es más real, en el funcional es más simple. Lo que a mí me hace ruido porque dice, representa todos y cada uno de los elementos de la instalación con todas sus conexiones. Pero claro, está como está puesto en vistas, digamos. Exacto. ¿Viste? No. No, este tiene paredes, tiene ventanas, tiene tableros, tiene todo. Exactamente, ese tiene el topográfico. Y bueno, la conjunta es cuando los símbolos de los diferentes elementos se representan próximos al esquema. Entonces, es una representación mezclada de varios elementos. Bueno, escucha Mati, a partir de acá, después de esto, empieza a hablar de todo lo que es protecciones, de cortocircuitos, sobrecargas, relés, detectores de proximidad, entre otros. ¿Lo dejamos para mañana? ¿Te parece? Ahora que yo tengo que hacer gimnasia y Yo también más tarde... Espera, Más... que lo pause porque... Bueno, síganme en mis redes sociales. Ahora sí, acá que voy a detener la grabación. Dale like. Denle like, Suscríbete. suscríbanse y denle like. Y iba a decir una cosa, pero espera que termine de... Che, para acá que